Bueno, ya estamos acá. Buenas tardes con todos y con todas. Es un gusto estar con todos ustedes acá. De antemano les agradecemos estar con nosotros y haber aceptado esta convocatoria. Mi nombre es Lila Calmete, he sido docente de aula durante 20 años, pero el enfoque de competencias resulta ser mi pasión hace ya un par de años. La idea es que estamos trabajando esta tarde queremos trabajar con ustedes desde ITS Innova Teaching School una conversación acerca del enfoque de competencias. En el instituto hace meses que estamos conversando sobre qué es lo que necesitamos para fortalecer la educación, cómo debemos acompañar a los maestros, qué debemos hacer en la formación inicial. Y una de las cuestiones que queríamos hacer primero es conversar sobre este tema porque nos parece realmente súper convocante en esta época. Les cuento un poco cómo va a ser la dinámica. La idea es que vamos a conversar primero, o voy a exponer, mejor dicho, primero algunas ideas que espero que susciten en ustedes algunas inquietudes, algunas preguntas. Detrás mío, agradezco mucho, hay un equipo que me está ayudando con la tecnología, no es que sea mi fuerte, pero bueno, uno tiene que aprender nuevas cosas siempre, y también me están ayudando con sistematizar las preguntas. Así que bienvenidas sea todas las preguntas y todas las inquietudes. Entonces, sin más, comencemos. Hablemos sobre, y eso es lo que queremos hacer, hablar. Hoy nos convoca el enfoque de competencias en la educación básica. Pero antes de seguir, no nos olvidemos, yo me quedo en casa. Espero que ustedes también. Nos preguntamos, y esta era la razón de ser de esta conversación, ¿por qué el enfoque de competencias es pertinente en este contexto de grandes desafíos? En realidad lo que habría que preguntarnos es por qué el enfoque de competencias es importante en la educación básica. Y yo creo que si nos respondemos esta pregunta, casi caerá de maduro esta idea de por qué es importante en estos contextos de grandes desafíos. Cuando un Estado decide incorporar en su currículo un enfoque pedagógico de competencias, en realidad lo que está haciendo es repensar la escuela, repensar el por qué, el para qué queremos que nuestros niños, niñas, adolescentes pasen por 10, 12 años de escolaridad. Y algunos investigadores, algunos especialistas peruanos, extranjeros, han discutido mucho sobre esto. Y acá simplemente traerles dos ideas, ¿no? Como ustedes pueden leer ahí, muchos plantean que la escuela, ¿para qué sirve? Para ayudar a formar en todo aquello que requerimos los seres humanos para dar respuesta a los problemas. Es decir, la idea es poder empoderarnos y dar respuesta a los problemas de la vida y hacerlo de manera integral. Problemas que pueden ser de distintos ámbitos, ciudadanos, como el que estamos viviendo hoy, pero profesionales, pero personales también. También otros en la misma dirección, otros autores, por ejemplo, nos dicen que la educación debe dar fundamentos y herramientas de un actuar competente. Pero la pregunta de los 10 millones es, ¿qué entendemos por un actuar competente en sociedad? Y miren ustedes la coincidencia. Se plantea que es saber encontrar y concretizar respuestas frente a los desafíos. Creo que acá hay como dos grandes líneas. Problemas y desafíos que van a lo mismo, esas situaciones que nos retan en el día a día, y por otro lado, la respuesta. Es decir, saber encontrar, pero también saber dar y concretizar respuestas. Entonces, ¿por qué o qué bases tendría esto? Y acá a nosotros nos ha gustado traerles estas ideas de Inés Aguerronto, que habla sobre el conocimiento y sobre la transformación del conocimiento. Como ustedes ven, vemos acá en la parte más gris de dónde venimos y en la parte más roja hacia dónde vamos. ¿De dónde venimos? Muchos sostienen que durante mucho tiempo, quizás en los últimos siglos, la idea es que el conocimiento ha tenido como objeto, como fin último, el generar teorías. ¿Esto ha sido malo?
para nada. Ha sido muy bueno y sin esas teorías, sin esas leyes, sin esas descripciones de fenómenos, seguramente no estaríamos donde estamos. Pero como les decía, el conocimiento se realizaba o se buscaba desarrollar teorías a partir de métodos científicos que además nos permitían o les permitían a estos científicos corroborar estas teorías. ¿Y por qué digo a ellos les permitía? Porque en general estas teorías se mantenían encerradas en esta comunidad científica, se demoraban mucho para entrar a la realidad. Y como esta comunidad científica discutía entre ella y quería profundizar en estos conocimientos, normalmente segmentaba la realidad. Y la idea es que lo que buscaban era profundizar, segmentar la realidad para entender esos fenómenos, para entender esas leyes. Pero normalmente este conocimiento no generaba ese nexo con el compromiso. ¿Hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir? El siglo XXI nos está presentando grandes desafíos. La pandemia hoy nos presenta grandes problemas a resolver. Como todos ustedes saben, no solo de salud. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de que desarrollemos la posibilidad de enfrentar problemas a partir de conocimientos. Por favor, no hagamos esta falsa dicotomía entre conocimiento y competencia. Una competencia que implica resolver y actuar para resolver desafíos y problemas no se escapa a los conocimientos porque no quiere hacerlo, porque los conocimientos ayudan. Pero la idea es que este conocimiento va desde y para la realidad, una realidad que es compleja y es tan compleja que requiere un enfoque multidisciplinario. Lo que ha pasado en las semanas anteriores así lo corrobora. Por ejemplo, el Estado nos dijo ya hace 4 semanas que teníamos que aislarnos y teníamos que mantener este distanciamiento social. Y en realidad logramos hacer algunas cosas, pero como no logramos hacerlo del todo, entonces algunos matemáticos, algunos expertos en estadística dijeron, no, tenemos que lograr que haya menos gente en las calles. ¿Y qué hicieron? Dijeron, por el DNI al final es difícil porque tendrían que acercarse a verificar. Mejor por hombres y mujeres y vamos a dar días iguales para buscar la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Funcionó? No funcionó. Quizás, ¿por qué? Porque vimos la realidad desde la estadística, desde la matemática, y lo que necesitamos es ver la realidad desde, como dice acá, un enfoque multidisciplinario y holístico. Quizás nos faltó tener una visión de las ciencias sociales, reconocer cuál es la cultura peruana, por qué esto no iba a funcionar. Entonces, al resolver problemas, a partir del conocimiento, la idea es que aquello que nos imaginamos es verificado por la efectividad. Si nos damos cuenta, por ejemplo, que lo del pico y placa no funciona, digo pico y placa de hombres y mujeres para la pandemia, no funciona, entonces, para resolver ese problema que teníamos, entonces hay que volver a pensar. Entonces, ¿cuál es la importancia de un enfoque por competencias? Que pone foco en un nuevo vínculo. Ya no es la idea de la producción del conocimiento, sino generar vínculo en la producción del conocimiento con la ética y generar el protagonismo del ser humano. Eso es lo que la escuela tiene que lograr. En fin, tenemos que lograr una nueva relación, una relación estrecha entre la persona, el conocimiento y el mundo. Dicho de otra manera, el conocimiento, claro que es importante. Antes se focalizaba, tenía como meta el desarrollo de teorías. Hoy tenemos como meta ser capaces de resolver nuestros desafíos, tanto personales como regionales, como nacionales y, por qué no decirlo, mundiales. ¿Necesitamos desarrollo cognitivo? Claro, hay que tener operaciones de pensamiento. Pero, miren esto, hay un más. Además de estas operaciones de pensamiento, para resolver problemas tenemos que poder identificarlos, definirlos, poder explicarlos y desde ahí planear cómo solucionar y resolver estos problemas que de por sí, ya sabemos, son complejos. Y entonces acá les lanzo yo la primera pregunta. ¿Cuántos de nosotros en nuestras aulas hemos hecho esto? Hemos dejado que nuestros alumnos identifiquen problemas.
En el mejor de los casos, lo que hemos hecho es traerles problemas, pero hay veces hasta se las hemos desmenuzado tanto que ellos no han sido capaces o no han generado explicaciones y menos han planeado cómo solucionarlo. Entonces, el enfoque por competencias enfoca los problemas desde la necesidad de su resolución. Creemos que eso es el gran aporte. Así, por ejemplo, tanto el Perú como algunas instituciones, cuando desarrollan un perfil de egreso, hablan de competencias que necesitamos desarrollar. ¿Pero para qué? Para encarar y resolver diversos desafíos de la vida. Como ya lo hemos dicho, no, los conocimientos son insustituibles, pero solo son los medios, son recursos. Entonces, lo que necesitamos, sea cual sea la situación de la vida, es varias cosas. Primero, tener la voluntad de enfrentar estos desafíos. Me pregunto, ¿estamos trabajando con nuestros y nuestras estudiantes esto? ¿Estamos trabajando con la voluntad, con ese querer de involucrarse con la realidad? Luego tenemos que evaluar y seleccionar opciones en función de valores, actitudes y también de nuestras propias emociones. Entonces, no se trata de dar respuesta. Las respuestas siempre son variadas. La pregunta es desde qué valores, desde qué actitudes partimos. Y entonces, cuando hace 4 semanas se decide comenzar la cuarentena, ¿cuáles son los valores y las actitudes que tuvieron aquellas personas o que tienen aquellas personas que decidieron tomar estas decisiones para enfrentar este problema que vivíamos? ¿Qué cosa pusieron por encima de todo? Esas son las preguntas que hay veces no les hacemos hacer a nuestros alumnos, pero son las importantes. Por eso es cuando vemos definiciones de competencia, dicen la ética está. ¿Pero a qué nos referimos? A que cuando planteamos soluciones, siempre hay valores y actitudes de por medio. Y desde ahí, una vez que hemos imaginado qué tipo de solución o bajo qué valores, evidentemente tenemos que movilizar conocimientos y destrezas. Y si no los tenemos, tendremos que construirlos. Entonces, los elementos volutivos, es decir, la voluntad es esencial y hay que trabajarla en escuela. Las actitudes, el reconocer nuestras emociones, el identificarlas y poder autorregularlas. Quizás estamos saliendo de casa porque no estamos pudiendo autorregular las emociones. Y también una serie de elementos cognitivos son los componentes de la noción de competencia y es lo que nos hace actuar de manera competente. ¿Pero qué implica? Una segunda pregunta que les quiero hacer. ¿Qué implica un actuar competente? Bueno, como saben, hace varios meses o años, diría yo, estoy vinculada a este tema de las competencias, pero creo que he escuchado mucha discusión sobre cómo definir la competencia. Si es una macrohabilidad, si es un saber hacer, si combina, si moviliza, si tiene recursos, si tiene saberes. Y creo que hemos dado mucho foco a cómo definirla. Lo importante no es cómo definirla, porque además saben que en las distintas disciplinas y en la pedagogía también hay distintas perspectivas para definir cosas. Lo importante, creo que yo como maestros y maestras, lo que tenemos que tener en claro es cómo lograr que nuestros y nuestras estudiantes actúen de manera competente. Ese es el tip, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces yo quería recordar con ustedes algunas cuestiones. Y algunas están en nuestro currículo nacional. Miren, esto está en el segundo párrafo de la definición de competencia, pero creo que a veces no hemos llegado ahí. Miren, siempre se parte de una situación, acá lo ven ustedes, pero esta situación tiene que ser significativa en el sentido que tiene que ser un reto, tiene que ser un problema, tiene que ser un desafío. ¿Y qué tenemos que lograr? Comprenderla. Entonces, en la situación que vivimos, tenemos que hacer un esfuerzo porque nuestros estudiantes primero comprendan el reto. Y podemos ponerle cualquier reto. Quizás el reto es cómo lograr mantenernos en casa, pero tenemos que comprender la problemática. Una vez que comprendemos la problemática, tenemos que evaluar la posibilidad de resolución. Se podría hacer esto, se podría hacer lo otro, pero me hago nuevas preguntas, me abro más el abanico, me surgen más inquietudes. Demos tiempo a nuestros estudiantes para abrirse a la pregunta, para abrirse a las inquietudes. Y luego de eso, ellos mismos tienen que identificar sus propias capacidades.
Esto tiene que ver con la metacognición. Hay que saber identificar qué capacidades tengo, cuáles tengo que desarrollar. Y desde ahí tenemos que analizar qué combinaciones tengo que hacer. Como imaginarán, esto no es fácil. Y hay que hacerlo en la escuela. Y hay que hacerlo ya. Hay que comenzar ya. Pero cuando combinamos, ahí es cuando nos damos cuenta que necesitamos muchos recursos. Recursos internos, que pueden ser conocimientos, habilidades, actitudes, pero recursos externos también. Por ejemplo, hoy yo estoy siendo ayudada por la tecnología, pero no solo por la tecnología, estoy siendo ayudada por un recurso que es fundamental, que es el recurso humano. Detrás mío hay una serie de personas del instituto que me ayudan con la tecnología, que me ayudan a sistematizar preguntas. Por eso es que armar redes de contacto resulta tan importante en el siglo XXI. Estamos trabajando en la escuela esto, pero luego de analizar todo esto, tomamos decisiones. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué combinación es la más adecuada para poner en ejecución? Y uno diría, ya, entonces comienzo a actuar y eso es lo más importante de la competencia. Pero tenemos otra cosa. Tenemos que recordar que ser competente, como lo hemos venido diciendo, significa combinar también características personales. Significa desarrollar habilidades socioemocionales que nos permitan interactuar. Por ejemplo, se ha formado un alto comisionado para discutir esto de la pandemia. Y yo me imagino que las personas que están ahí no solo tienen distintas profesiones, vienen de distintos campos, tienen distintas personalidades. Y espero que tengan pensamiento crítico. Y entonces ellos tienen que discutir, tienen que conversar, pero eso significa que tienen que tener habilidades socioemocionales. Y cada uno desde su propia dimensión pensará qué cosa es lo común y desde eso aportarán a la solución. Pero miren, hay otros autores, ellos son canadienses, Jonah Erd y otros más, que hablan de esto del ser competente y miren, comienzan igual, dicen, hay una situación sobre la cual, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que generar comprensión. Pero ellos ponen énfasis en otro tema, que los seres humanos tenemos que desarrollar percepción de las metas de nuestra propia acción. ¿Qué es lo que podemos? ¿Qué es lo que no podemos? Así como el Estado Nacional está pensando qué puede y qué no puede, porque hay algo estructural en el Perú, nosotros también en la familia, en la región, en el barrio, también tenemos que ser capaces de pensar. Entonces, cuando uno es competente, lo primero que tiene que hacer o está desarrollando sus competencias, tiene que tener primero una percepción de qué metas podría lograr con mi acción. Y eso tiene que ver con qué, con darme cuenta de cómo puedo impactar para enfrentar esa solución. ¿Cuál es ese grano de arena que yo tengo que hacer? Como se dan cuenta, no estoy hablando de ninguna competencia específica, ni de comunicación, ni de matemáticas, ni de ciencias, ni de arte. Estoy hablando sobre el ser competente, sobre eso más macro, que a veces creo que nos hemos olvidado de la escuela y que creo que hay veces creemos que los chicos van a poder solucionar solo. Pero esa licuadora de mezclar todo, eso que tenemos que desarrollar es lo más difícil y creo que es la labor de la escuela. Entonces, una vez que uno dice, yo puedo impactar de esta manera, yo tengo la voluntad de hacerlo de esta manera, entonces acepto la posibilidad desde lo que soy, desde mi propia realidad. Un secreto. Estar acá para mí no es tan sencillo. He dado ya ni sé cuántos talleres, pero siempre he visto a la gente la cara. Como dice una muy buena amiga mía, experta en comunicación, la comunicación no solo son palabras, son gestos, son miradas. Y estar hablando sin ver sus ojos, sin ver si me están siguiendo, si estoy yendo muy rápido, si estoy diciendo cosas adecuadas, es difícil. Pero desde lo que soy, estoy tratando de enfrentar este nuevo reto, porque los retos también son interesantes. Y así es como tenemos que convencer a nuestros estudiantes de entrar a nuevos retos. Entonces, desde la aceptación de lo que uno es y de su propia realidad, comienza a movilizar sus recursos y a hacer balance entre los recursos. Como dije, los que uno tiene y los que tiene el entorno. ¿Pero para qué? Para accionar. Pero no solo nos quedemos en la acción, es muy importante validar.
Si es que este comisionado no hubiera escuchado que no estaba funcionando lo de hombres y mujeres, no hubieran dado puesto o no hubieran dado marcha atrás. Eso que pasó nos ayuda a conceptualizar el Perú de otra manera, nos ayuda a intentar resolver el problema de otra manera y entonces implica que esta experiencia nos sirve para adaptar lo que hemos aprendido a nuevas circunstancias, a nuevas experiencias, a nuevos retos. Díganme ustedes si eso no es importante aprender en escuela. Si no es en escuela, ¿dónde lo aprenderíamos? Y bueno, les traigo acá un esquema que ustedes deben decir, ya Lilia, no te pases, es demasiado complejo. Y efectivamente, pero quizás fijemos la vista en algunas cuestiones. El actor competente, miremos esta parte que tenemos en rojo. Dice, el actuar competente implica dominar regular y globalmente las situaciones problema. Ya vieron, no desde la estadística, no desde la ciencia. La estadística, las ciencias sociales, la moral, la reflexión ética, etc. Pero el actuar competente supone que aprendamos a movilizar, a combinar, a adaptar, pero de manera intencional y de manera eficiente, esquemas de actuación. Ustedes dirán, ¿esa es una palabra nueva? No, está en nuestro currículo nacional. Pero un esquema de actuación es lo que nosotros siempre tenemos, aunque hay veces no lo hemos explicitado. Por ejemplo, todos los docentes, ¿no es cierto?, hemos conducido una clase y tenemos un actuar para esa clase, un esquema. ¿Qué hago cuando llego? ¿Qué hago si están alborotados? ¿Qué hago si están cabizbajos? Tengo una serie de recursos y he generado un esquema para dar respuesta. O cuando planificamos o diseñamos una clase, tenemos un esquema que es bueno explicitar para poder también hacer metacognición sobre él y darnos cuenta. Y este esquema de actuación realmente tiene que ayudarnos a entender la situación o el desafío que necesitamos afrontar. Miren, reconocer o identificar lo que tenemos que afrontar. ¿Es una clase polidocente? ¿Es unidocente? ¿Tengo más chicos en la clase? ¿Más chicas? Tengo chicos más alborotados, más tranquilos, y no lo digo porque los alborotados sean alguna dificultad mayor. Hay veces los más tranquilos o callados son una dificultad. ¿Por qué? Porque tenemos que levantarlos, porque tenemos que lograr que se conecten con lo que estamos haciendo. Entonces, luego de analizar, planificamos lo que vamos a hacer, el tipo de actividades que requiere, si son más autónomos, si son menos autónomos, y luego de eso aplicamos. Pero el actuar competente se traduce también en una actuación compleja y estratégica. Es decir, ser competente no es aplicar 1, 2, 3. Por eso yo tengo miedo que ahora que estamos en una educación virtual, por ejemplo, tomemos decisiones con que no se puede hacer mucho y por lo menos le damos una serie de conocimientos o una serie de pautas a los estudiantes. Eso nos alejaría de un enfoque por competencias, porque resolver problemas es complejo. No tratemos de huir de eso. Entonces, las técnicas ayudan, claro, pero la actuación compleja requiere también de otras cuestiones. Y acá hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Mashotra, y acá ustedes lo tienen, que él habla que para ser competente hay que disponerse, hay que situarse, hay que posicionarse y hay que realizar. Y esto es fundamental, tiene que ver con lo evolutivo, tiene que ver con las actitudes. Para enfrentar un problema, primero tengo que tener esa fuerza, esa voluntad, tengo que disponerme a actuar. Y eso a veces no es tan sencillo. ¿Cuánta gente conocen ustedes que sabe, pero que no actúa? Pero esta disposición no nos serviría si no nos situamos. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la realidad? No solo del problema, sino del contexto en general. No es lo mismo enfrentar la pandemia en China que enfrentar la pandemia en Alemania, que enfrentar la pandemia en el Perú. No es lo mismo enfrentarla en Lima, no es lo mismo enfrentarla en Cajamarca, no es lo mismo enfrentarla en Cajamarca. Es decir, tenemos que situarnos cuáles son las características, cuáles son las fuerzas, cuáles son las oportunidades de mejora que tenemos. Y una vez que nos situamos y entendemos, decimos, bueno, así es.
este es el problema, esto es lo que tengo, me dispongo y me posiciono, tomo decisiones sobre qué hacer. Y una vez que tomo decisiones sobre qué hacer, comienzo a realizar. Pero ustedes me dirán, Lilia, ¿y para qué son estas dobles flechas? Es que estas dobles flechas son bien interesantes, porque no sé si ustedes se dieron cuenta, pero cuando comenzó esta transmisión seguramente yo no estaba sonriendo. ¿Por qué? Porque no estaba actuando. En cambio, cuando yo comienzo a entender la situación, a posicionarme, mi disposición como que se crece. Lo que quiero decir es que estas cosas se van retroalimentando. Entonces yo me pregunto si todos y todas las docentes estamos atentos a eso. Así no es que alguno de nuestros estudiantes se va como alejando o alguno se va desbarrancando y nosotros no lo cogemos para no solucionarle su problema, sino para decirle estamos acá, sigue, a ver, volvamos a situarnos, ¿no? Y todo esto, además de esta actuación compleja, existe, como dijimos desde el comienzo, tomar decisiones desde los valores. Y espero que todos los peruanos comportamos esos valores que tienen como foco el bien común. Y todo esto tiene de base el desarrollo de un pensamiento complejo, de un pensamiento crítico, pero también reflexivo y sistémico. ¿Y qué significa sistémico? Que los problemas, miren, vamos al otro lado, hacia la izquierda, los problemas tienen una diversidad de variables y múltiples relaciones entre variables. Movemos uno, la relación varía, tenemos que volver a analizar. De eso se trata la complejidad. Nos guste o no, la realidad es compleja. Sobre el pensamiento complejo, crítico, no vamos a ahondar hoy día, pero quizás en una siguiente reunión podamos ahondar. Son temas también fascinantes para nosotros los docentes. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que tener claro de la importancia del desarrollo de una competencia, porque lo que tenemos que descubrir es que en la escuela no se trata de que los chicos desarrollen o aprendan cosas sueltas, sino que realmente sepan que tener las cosas por separado no nos ayuda. Ser competente es poder mirar la situación y combinar todo lo que tenemos, pero sobre todo, ¿no es cierto?, usar estas capacidades ante situaciones nuevas. Nada ganamos poniendo ejercicios de baja demanda cognitiva. Nada ganamos repitiendo cuestiones. Lo que tenemos que hacer es permanentemente exponernos a experiencias de aprendizaje ante situaciones nuevas. Entonces, acá un ejemplo muy rápido porque no se trata de profundizar, pero siempre me acuerdo de una amiga cuando hablo de comunicación, pero creo que es algo que todos los profesores deberíamos manejar. Dice, miren acá, es fundamental. No dice que leer texto sea encontrar información explícita, interpretarla y reflexionar. Lo que dice es que la lectura es una interacción dinámica, se mueve entre el lector, ustedes que están leyendo esta diapositiva, el texto, lo que dice la diapositiva, y el contexto sociocultural. Cada uno de nosotros tiene un contexto. Algunas veces los compartimos, pero algunas veces son diferentes y por eso la interpretación de nuestros textos es diferente. Entonces tenemos que tener claro que la lectura se enmarca en esta interacción y supone en el estudiante un proceso activo, no un proceso activo de levanta la mano, muévete, siéntate, participa en un debate, no importa que no esté en vínculo, solo tienes que estar hablando. No, es un proceso activo de construcción de sentido del texto. ¿Qué es lo que me quiere decir Lilia con este texto oral? Obviamente acá estamos hablando de leer el escrito, pero lo mismo sucede con textos orales. Y la idea, como dice acá, es que el estudiante, para construir sentido, no solo genera información o decodifica la información explícita, sino que interpreta
y comienza a tomar posición sobre ellos. Yo creo que ustedes, al escucharme y a ir leyendo la diapositiva, han ido tomando posiciones sobre varias cosas y cada uno desde su propio ser. Entonces, la lectura, que es una competencia particular del currículo, no podemos decir que es encontrar información explícita más, interpretar más, sino que es darle sentido a un texto. Y eso implica cosas diferentes. Pero yo me pregunto, ¿para qué queremos la competencia de leer? ¿Para salir mejor en la S? No creo. La S solo es en síntoma. Lo que nosotros queremos es que nuestros estudiantes puedan leer comprensivamente. ¿Ustedes creen que no es importante leer en estas situaciones? Poder deslindar qué cosa es una opinión, qué cosa es mentira, qué noticia sí es científica, cómo leer una noticia, cómo leer, por ejemplo, una infografía, que es un texto discontinuo. Entonces, la idea es que no requerimos la competencia de lectura por la competencia de lectura. Claro que tenemos que aprender a leer y seguramente habrá muchos conocimientos, muchas habilidades, muchas actitudes, es decir, muchos recursos detrás. Pero queremos aprender a leer básicamente y que nuestros estudiantes aprendan a leer. ¿Para qué? Para que logren enfrentar desafíos, por ejemplo, este de la pandemia. Pero ¿qué condiciones requerimos? Me están avisando que me estoy tomando más tiempo, así que me voy a apurar. Primero, los que han trabajado en esto, y acá solo un panorama muy rápido, dicen que cuando se está generando cambios curriculares en dirección a un enfoque por competencias, hay 4 características comunes. La primera, hay una mayor flexibilidad estructural, que es necesario para un desarrollo de competencias. Yo sé que en secundaria no tenemos esa flexibilidad, es decir, ahora hay áreas por separados, y un enfoque por competencias requiere la reunión, ¿no es cierto? Requiere la mirada multidisciplinaria. Pero yo los reto. Los profesores tenemos creatividad. Usemos esa creatividad para innovar. Ahora que nos estamos sintiendo así como un poco raros en este ambiente virtual, ¿no será una buena oportunidad para que podamos trabajar con la multidisciplinariedad? ¿Por qué? Porque en los cambios curriculares se está tendiendo a reducir la fragmentación. ¿Por qué? Porque necesitamos tener una mirada interdisciplinaria y multidisciplinaria que es indispensable en un enfoque por competencias que busca resolver problemas. Y en esto tenemos que darle un poco de autonomía a los estudiantes. Ellos tienen que tener opciones, si no, nunca van a desarrollar su posibilidad de enfrentar desafíos. ¿Y esto qué cosa implicaría? Recuperar. Pero miren, recuperar, no estoy diciendo crear una pedagogía de proyectos. Los proyectos existen, no sé, hace 80 años. Quizás me estoy equivocando y es más. ¿Y por qué es tan importante los proyectos? Porque supone identificar y solucionar un problema. Entonces, le estamos pidiendo mucho la educación. ¿Qué nos pedimos a nosotros mismos? Miren, lo primero que tenemos que hacer es afinar la comprensión de nuestros entornos. Hace ya unas semanas yo me reunía con algunos directivos y yo les decía, ¿cuánto tiempo esperas dedicar a que tus profesores lean el entorno? A que entiendan lo que está pasando en la sociedad. Hoy como que se nos viene a la cara y tenemos que entenderlo. Pero yo me pregunto si en todas las escuelas en marzo dedicamos tiempo a eso, a comprender la sociedad que estamos viviendo, a comprender los desafíos. Entonces diríamos, ¿no es cierto?, que hay como 3 atributos que los docentes tenemos que desarrollar o consolidar, si ya los tenemos, para ir creciendo en nuestro desarrollo docente. El primero es, como dice acá, un alto nivel de inteligencia, pero no nos equivoquemos. No se refiere a la matemática, a la ciencia, a la comunicación. Es la inteligencia para entender las características y las condiciones de la sociedad que nos ha tocado vivir. También no tenemos que olvidarnos las disciplinas, sus didácticas, y un tercer punto, tenemos que tener una gran aptitud para comprometer a los estudiantes. Acuérdense del tema de la voluntad. Y bueno, demos un ejemplo. Como todos ustedes saben, el currículo dice en su página 171 que los estudiantes necesitan afrontar reiteradamente situaciones retadoras. Dice,
Aunque estas situaciones no necesariamente serán las mismas que los estudiantes enfrentarán al futuro, creo que tenemos una oportunidad de oro para que la que enfrenten hoy sea la que enfrenten mañana, pasado, quizás el próximo año. Lo importante es que enfrentar desafíos nos va a ayudar a desarrollar esos esquemas de actuación de las cuales estábamos hablando. Es decir, tenemos que poder ser capaces de seleccionar qué competencia tenemos que poner en juego en cada momento, pero poner esas competencias en contexto, leyendo la realidad, leyendo la situación. El actuar en situación es lo fundamental. Como dicen algunos expertos en competencias, nadie puede aprender a nadar fuera del agua. Y acá un pequeño ejemplo que no vamos a desarrollar, pero que quizás les puede servir a ustedes para discutir entre ustedes ahora en sus redes. Por ejemplo, le podríamos poner a los chicos y a las chicas un caso como este. Has sido elegido junto con 3 compañeros, compañeras, como parte de la junta vecinal de tu barrio. Y tienes como reto lograr que menos personas salgan a las calles y mantengan el aislamiento y distanciamiento social. Tienes que diseñar una solución. ¿Será una campaña? ¿Te parece? Una campaña. Si es una campaña, será a través de volantes, de letreros, a través de las redes sociales. ¿Será la TV? ¿Será la radio? Lo que ustedes consideren mejor. Como se imaginarán, acá ya hay que aprender a ver la realidad. Bueno, no tenemos redes sociales, entonces, ¿qué haremos? La radio, la televisión. Ah, sí tenemos redes sociales, queremos que los chicos no salgan. Ah, usemos el Facebook. No, dirían ustedes como mi hija, ¿no? No, mamá, el Facebook ya fue. Ahora es Instagram, son podcast. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es que estemos considerando la situación. Pero, ¿tener conocimientos de comunicación serán suficientes? Y ahí es cuando nosotros tenemos que enriquecer los casos, quizás poniéndoles algunas condiciones. Dejar que ellos se hagan preguntas. ¿Qué tendríamos que poner en los volantes? De repente tenemos que hablar de ciencias, porque para convencer a la gente de que no salga, primero tengo que entender cómo se contagia el virus. ¿Pero qué es un virus? ¿Por qué no necesito usar un jabón bacterial? Ah, entonces un virus y una bacteria no es lo mismo. ¿Por qué 1 metro? ¿Por qué no 5? ¿Por qué medio metro si es un problema? Todas esas preguntas nuestros estudiantes tienen que aprender a hacérselas. Y si no es con nosotros, si no es a partir de las circunstancias que nosotros creamos para abrir el abanico, ¿con quién será? Nosotros tenemos que recuperar ese afán socrático de hacer preguntas para que sean nuestros estudiantes los que hagan preguntas, generen. Pero así como se hacen preguntas de ciencias, también será de sociales. ¿Cómo hacemos ahora con la economía? ¿Cómo va a afectar esto a la pequeña empresa? ¿Cómo va a afectar al sector informal? ¿Qué debe hacer un Estado para proteger a todos sus ciudadanos? Desde la historia, ¿cómo hemos manejado esto? ¿Qué otras experiencias? Desde la ética, ¿no es cierto? No se trata de poner letreros de no salgan, porque sabemos que eso no funciona. Quizás dilemas morales, quizás estás tú sintiendo ganas de salir, pero ¿qué consecuencias traerían tu salida para ti, para tu familia, para la sociedad? Pero también en eso de identificar emociones no solo es que se haga un volante, un podcast, de repente podríamos leer un cuento donde saquemos a la luz nuestras emociones. Y bueno, dejo para el final la matemática porque seguro que eso es lo que primero se les ocurrió. Pero también podemos usar la matemática. Y la estadística creo que ahora está como que en boga, ¿no? La estadística nos puede servir mucho. ¿Cuánto hemos trabajado con la estadística? ¿Cuánto, así los adultos como yo, de más de 50 años, realmente podemos leer una estadística con seguridad? Nuestros alumnos, nuestras chicas y chicos tienen que salir del colegio sabiendo leer estadísticas, no para entrar a la universidad, sino para poder entender y enfrentar situaciones como estas. Bueno, hasta acá llegamos ahorita. Espero, me quito los anteojos para poder leer las preguntas que irán llegando. Espero haber suscitado inquietudes en ustedes, preguntas, deben estar saliendo, me van a permitir ir viendo el celular, ¿no es cierto?, para poder contestar algunas, ¿no?
Acá Yasmín nos pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos dejar de pensar en los contenidos como primer tema para ir a las competencias de cada área? Yo diría que lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, es decidir con todo el colectivo de la escuela qué es lo que queremos. Y creo que lo que queremos, y esa es la fuerza que queremos dar, es que seamos capaces de enfrentar los problemas. Pero ahí tenemos que hacer una discusión muy profunda y darnos cuenta, ¿no es cierto?, que los problemas no se van a solucionar solo discutiendo, sino que los conocimientos, las habilidades que podemos trabajar en escuela y consolidar, las actitudes que con nuestro modelado o con las experiencias de vida que les podemos dar, pueden servir. Entonces, de lo que se trata no es quitar los conocimientos, de lo que se trata es dar una nueva perspectiva y dar protagonismo al ser humano, ¿no? Este protagonismo, ¿no es cierto?, para poder enfrentar y darnos cuenta que podemos enfrentar los problemas. Por acá Patricia me pregunta, ¿qué es una situación problemática o qué significa problematizar? Una situación problemática es casi todo lo que tenemos que enfrentar en la vida. La idea, ¿no es cierto?, es que veamos la realidad como, no como autómatas que estamos haciendo siempre lo que venimos haciendo, sino que logremos identificar aquellas cosas que tenemos que enfrentar, ¿no es cierto?, para dar respuesta y para generar mayor calidad de vida en este contexto. ¿Y qué cosa es problematizar? Porque uno diría una situación problemática y problematizar es lo mismo. Problematizar yo lo entiendo como abrir más el abanico. Entonces, el desafío es cómo enfrentar la pandemia, por ejemplo. Pero yo me cerraría y no lo problematizaría si lo viera solo desde la ciencia. Yo tengo que abrir el panorama y decir, ya, desde la ciencia requiero el distanciamiento social, pero lo que requiero es decir, bueno, pero ¿qué requiero para el distanciamiento social? Requiero entender a la sociedad peruana. ¿Qué tipo de discurso tenemos que dar? Tenemos que dar el discurso de la que está dirigiendo todo este grupo de COVID, en el cual nos asusta para remecernos. Debemos dar el discurso de que tengamos calma. Tenemos que usar los dos a la vez porque parece que ninguno de los dos resulta por separado. Pero también tenemos que ver esto desde un tema de la comunicación o desde un tema desde, por ejemplo, la matemática, cómo entender estas gráficas. Entonces, problematizar para mí es poder abrir las muchas ventanas que puede tener un problema y no solo mirarlo. Por ejemplo, lo de las mujeres y hombres del pico y placa, desde mi perspectiva fue visto desde la estadística. Tenemos que reducir a la mitad y ya. Problematizar es, ¿va a funcionar? ¿Cuál es la cultura peruana? ¿Cuáles son las prácticas? ¿Son las mujeres las que van a comprar? Etcétera, etcétera. María del Sol nos pregunta, ¿cómo desarrollar competencias en la educación a distancia? Bueno, esa es una gran pregunta, pero yo diría que el principio es el mismo. Yo creo que tenemos miedo y decimos no queremos que nuestros estudiantes se retrasen. Y entonces les comienzo a explicar algunas cuestiones para que ellos aprendan algunas cosas que digo, por lo menos esto tienen que saber. Yo diría que nuestras comunicaciones tienen que partir desde problemáticas. Yo he visto en unas páginas que hay en el Facebook cómo incluso en esta circunstancia, dando, cuestiones a distancia, se ha partido de problemas. Yo creo que eso es lo principal. Parte de un desafío, imagínate cuál es el desafío, pero este desafío no tiene que terminar en yo creo, tú crees, mi mamá dice, él dice, mi vecino, que si te bañas en cloro o no cloro, sino tiene que obligarnos a ir a buscar, a construir nuestros propios conocimientos, a consolidar nuestros propios conocimientos, para desde ahí imaginarnos soluciones, ¿no es cierto?, desde la razón, pero también desde
la voluntad de querer hacerlo o desde valores democráticos cuya solución que imaginemos nos beneficien a todos. ¿Qué importancia tiene conocer los procesos cognitivos de cada capacidad? Bueno, conocer cada capacidad, conocer cada competencia en particular es fundamental. ¿Cómo podemos planificar condiciones? ¿Cómo podemos planificar experiencias de aprendizaje si es que no conocemos estos procesos cognitivos? Pero hay veces los profesores nos hemos quedado pegados a antiguas prácticas donde lo más importante era que yo supiera qué hago para describir, qué hago para analizar, qué hago para explicar, qué hago para sintetizar. Pero eso no es el fin. Tenemos que recordar, y esto va a resultar un poco redundante, eso no puede ser el fin. Como dijimos al comienzo, es solo un medio. El fin tiene que ser aprender a resolver los problemas, desarrollar nuestras competencias para leer la situación y resolver los problemas. Me preguntan, hay una pregunta bien interesante que dice, ¿qué debemos considerar en las zonas rurales cuando queremos implementar el enfoque de competencias? Yo varias veces he dicho esto y me animo a volver a comentarlo. Yo creo que desarrollar el enfoque de competencias en la ciudad, es decir, en la zona urbana, es más complicado, porque las escuelas están separadas de la comunidad. Las mismas paredes así nos los dicen. En cambio, en zonas rurales casi no hay, sin el casi. En las escuelas que yo he visitado, en general, no hay paredes entre la escuela y la comunidad. Eso que nos parece físico muchas veces es la realidad. Es decir, la escuela y la comunidad van juntas. Y muchas veces cuando yo he hablado con profesores de escuelas unidocentes, de escuelas rurales, ellos tienen muy claro que la escuela tiene que ayudar a resolver las problemáticas que viven. Entonces yo creo que allí nos llevan ventaja en el sentido de entender esta relación entre los desafíos y la escuela. Tendrán ellos también sus propias dificultades, creo, pero el poder implementar el enfoque por competencias creo que no lo es. No sé si me podrían decir, si me queda más tiempo, ¿en cuánto vamos? Creo que ya vamos como en 50 minutos. Por acá me pregunta Rolando si es lo mismo una unidad didáctica con la experiencia de aprendizaje. La experiencia de aprendizaje es cualquier cuestión que nosotros planteemos a los estudiantes para que ellos desarrollen sus competencias. Puede ser una unidad, puede ser un proyecto, puede ser un estudio de caso, puede ser un ABP. En general, como les comentaba hace un momento, en realidad los proyectos parecen ser lo más indicado para desarrollar las competencias. ¿Por qué? Porque nos garantiza que partimos de un problema, nos garantiza que nuestros estudiantes tengan que hacer cuestiones utilizando evidentemente el saber y el conocimiento. En cambio, muchas veces las unidades han sido totalmente partidas, nosotros hemos diseñado hasta el último respiro y ese, desde mi perspectiva, ha sido el error. Dejemos en autonomía. No nos olvidemos que existe una competencia en el currículo que dice gestiona de manera autónoma el aprendizaje. En realidad lo que está planteando eso es que los seres humanos tenemos que desarrollar autonomía, tenemos que desarrollar metacognición. Sin eso es imposible lograr lo que estamos buscando. A ver, déjenme ver. Me pregunta Roberto si es algo muy particular, muy de uno, y si no es posible estandarizar. Me imagino que esa pregunta viene con el tema de los estándares que no he podido desarrollar. Si ustedes se dieron cuenta, pasé la vista. En realidad, no se puede estandarizar si te refieres a que todos lo van a hacer igualito. Una de las cosas que más me gusta a mí del currículo nacional es que habla al inicio del perfil como aprendizajes.
¿no? ¿Se acuerdan ustedes de estos 11 aprendizajes? ¿Y por qué me gusta que hable de esos 11 aprendizajes? Primero, porque nos genera compromiso. Si decimos que el perfil son aprendizajes, entonces nos compromete al Estado y a todos los docentes a generar situaciones para que los niños, las niñas y los adolescentes lo aprendan. Pero sobre todo porque si juntamos este concepto de aprendizaje con el concepto de socioconstructivismo, sabremos que no todos construimos todos los aprendizajes ni al mismo ritmo ni de la misma manera. Entonces, cada uno va a ir construyendo sus propios aprendizajes, pero además de estos recursos, cada uno va a ir desarrollando sus competencias, ¿no es cierto? Y las va a ir desarrollando a distinto ritmo. Los estándares, en realidad, a mí me encantaba cuando se llamaban mapas de progreso. Algunos son casi parecidísimos, solo que en vez de llamarse estándares, antes se llamaban mapas de progreso. ¿Y por qué me gustaba decir mapa de progreso? Porque el mapa de progreso, más que decir estandarizar, que no es la idea, por si acaso, de los estándares, pero nos daba esta idea de mapa, de ruta. Ah, por acá van a ir, por acá más o menos van a transitar. Pero yo creo que todos los seres humanos somos diferentes. A veces me pregunto yo por qué en los pedagógicos o en las universidades hablamos tanto de respetar las diferencias, de que todos los seres humanos somos únicos, y luego en la escuela queremos que todos terminen igualitos. Sí, yo creo firmemente en que todos tenemos el derecho de desarrollar nuestras competencias lo máximo posible y a eso se debe la escuela. Pero tenemos que reconocer que no todas las consecuencias las vamos a desarrollar de manera igual. Lo que sí tenemos que reconocer es que todas las competencias son importantes. Yo me pregunto, ¿el no salir ahora de casa tendrá que ver con que no sabemos leer bien o con que no hemos desarrollado bien la ciudadanía o no hemos desarrollado bien la reflexión ética o no hemos desarrollado bien la autorregulación de nuestras propias emociones? Lo que quiero decir con esto es que todas las competencias valen, son igualmente importantes, pero no lo digamos, vivamos así. Y así tenemos que reconocer que cada uno va a ir desarrollando de acuerdo a las experiencias de vida, las experiencias que nos ponen en la escuela, y vamos a ir desarrollando distintos niveles de las competencias. ¿Para qué sirven las pruebas S? Porque el Estado requiere ver cómo vamos, porque tiene el deber de lograr que muchos avancen en sus competencias. Pero luego de eso, en realidad, nosotros como maestros tenemos que acompañar el proceso de cada niño, ver de dónde está cuando lo conocemos y hacia dónde lo llevamos, porque en realidad ellos pueden estar en contacto con no sé cuántos profesores en la escolaridad, pero ellos uno solo, que van desarrollando todas sus competencias desde muy pequeños hasta muy grandes. Me preguntan si un proyecto siempre tiene que partir de un problema. Sí, esa es la característica de un proyecto. Siempre tiene que partir de un problema, pero un problema no lo leamos como algo malo. Puede ser como algo que queremos mejorar, como algo que queremos lograr. Y claro que puede pasar o puede originarse, en realidad esa sería la mejor forma de las inquietudes de los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, yo me pregunto, ¿los estudiantes no se estarán preguntando por qué no pueden salir, por qué no pueden regresar a la escuela? ¿Qué cosa va a pasar cuando regresen a la escuela? Eso se puede convertir en un gran proyecto. Y si no se les ocurre a ellos solos, también podemos hacer preguntas y poner de repente una variedad y que ellos escojan y ellas escojan sobre cuál quieren trabajar. Es decir, el interés no tiene que ser un interés por conocer. Esa es la característica de un proyecto. Ah, yo quiero conocer cómo se llega a la luna, porque eso es totalmente descriptivo. Lo que tiene que ser es cómo logró llegar a la luna. ¿Por qué nos pusimos como afán llegar a la luna? Es decir, tiene que haber un problema, un desafío, un reto a resolver, que parte de nosotros, o mejor, si parte de ellos. Si desde pequeños trabajamos con ellos, eso será mucho más sencillo. A ellos se les ocurren millones de cosas. También, por ejemplo, cuando mi hija era pequeñita e iba a un nido, cuando llegó,
¿no es cierto? El nido no tenía ninguna cortina y entraba mucho el sol. Entonces ella llegaba y decía, mamá, me muero de calor, me muero de calor. Y yo decía, qué raro, que no hayan puesto cortinas, ¿cómo no han pensado en los niños? Pero no dije nada, por suerte, y a los 2 días, me acuerdo, me dice, mamá, mamá, tenemos un proyecto en la escuela, vamos a poner cortinas. Y no se imaginan lo feliz que fue. Ellos creyeron que fue su proyecto. En realidad fue la maestra que creó la situación para que ellos quisieran poner cortinas. Y trabajaron, ¿no es cierto?, colores, trabajaron texturas de la tela, qué cosa convenía, qué no, por dónde comenzar, por dónde entraba el sol, etcétera. Es decir, fue un proyecto lindísimo y mi hija se sintió feliz de haber decidido ella qué cosa es lo que quería hacer en escuela. Bueno, creo que vamos terminando esta sesión. Realmente ha sido un gusto estar con ustedes. Me gustaría saber de ustedes cómo se sienten. Supongo que hay algo de angustia, que hay algo de incertidumbre con lo que va a pasar. Tenemos que, como decía Morín, aprender a vivir en la incertidumbre. Mientras tanto, agradezco primero a todos los que, podría decir, están detrás de cámara y me han ayudado con todo esto, con la parte tecnológica, con las preguntas. Y por otro lado, desde Innova Teaching School, queremos desearle lo mejor a todos ustedes, salud a ustedes y a todos los miembros de su familia. Y en particular yo espero poder conectarme con ustedes en una siguiente vez. Y desde acá les mando un abrazo fuerte. Espero estén bien.